vocalías de las suplencias. También nos avisaron que están en comisión, entonces sesionaremos con el quórum. Tú nos ¿Listo? dices, ¿Lista, presidenta? ¿Todo listo? muy bien. Pues buenas tardes, bienvenidas todas, todos. Vamos a dar inicio a esta perdón, a esta 19ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias. Hoy 7 de mayo del año en curso y siendo las 15 horas con 1 minuto. Bueno, ya comenté lo de las suplencias y la vocalía que no nos pueden acompañar. Entonces, secretario, por favor, sírvase a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, como lo solicita presidenta, consejera y consejero electorales, procedo a tomar lista de asistencia. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. Presente. Consejera Georgina Ávila Silva. ¿Presente? Asimismo, certifico que se encuentran conectadas Carla Alejandra Asunzolo Fernández, Carolina Lugo Jasso, Diana Patricia Ontiveros Aguirre, Héctor Manuel Jaques Flores, Elvia Pérez Albo, Jesús Armando Hernández Gameros y María Fernanda de las Cudain. Presidenta, hago constar que se encuentra la mayoría de las personas integrantes de esta comisión con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretario. Declaro entonces formalmente instalada esta 19ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias por existir el quórum legal necesario y en consecuencia los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Presidenta, solicito su autorización para que esta Secretaría someta a consideración de la Comisión las propuestas de que la votación de los puntos dentro de la presente sesión sean tomados de forma nominal, así como la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados con el propósito de entrar directamente a la consideración de los mismos. Adelante, secretario, por favor, formule la consulta. Gracias, consejera y consejero integrantes de la comisión. Está a su consideración las propuestas. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. ¿A favor? Presidente certifica que las propuestas fueron aprobadas por unanimidad de votos de los presentes. Muchas gracias, secretario. Por favor, sírvase a dar lectura del proyecto del orden del día para esta sesión. Como lo solicita presidenta, el proyecto del orden del día para esta sesión es del tenor siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal de la y el integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias. Y los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias. 2, lectura del proyecto de orden del día, modificación o aprobación en su caso. 3, proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto al procedimiento especial sancionador IEE-PES-023/2025. 4, proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-024/2025. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias, secretario. Está a consideración el proyecto del orden del día. Si hubiera algún comentario, escucho en primera ronda. Al no haber participaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme lo indica presidenta, consejera y consejero integrantes de la comisión, está a su consideración la aprobación del presente proyecto del orden del día. A favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. ¿A favor? Presidenta, se certifica que el proyecto del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos de las consejerías presentes. Muchas gracias. Secretario, por favor, prosigamos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-023/2025. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda a dar lectura de la cuenta del proyecto. Como lo indica presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de medidas cautelares. En el proyecto se propone declarar como procedente las medidas cautelares en beneficio de la promovente por las consideraciones siguientes. El 22 de abril de 2025, la parte promovente presentó ante el Instituto escrito de denuncia de hechos en contra de los denunciados por la presunta comisión de conductas que pudieran constituir violencia política en razón de género. El 23 de abril, la Secretaría Ejecutiva radicó la denuncia en el expediente IEE-PES 023/2025.
El 1 de mayo, la denunciante presentó un escrito de ampliación de denuncia en lo que respecta a las personas denunciadas. El 4 de mayo, la Secretaría Ejecutiva admitió la denuncia y su ampliación y ordenó resolver sobre la adopción de medidas cautelares solicitadas. Asimismo, el 5 de mayo, la Comisión rechazó el proyecto de medidas cautelares presentadas por la Secretaría Ejecutiva y ordenó la elaboración de un nuevo acuerdo. A juicio de esta comisión, resulta procedente la adopción de las medidas cautelares solicitadas al advertir de los elementos que obran en autos dentro del expediente de cuenta, así como el análisis contextual en que presuntamente se generaron las conductas denunciadas, que en sede cautelar algunas publicaciones denunciadas contienen elementos que permiten identificar la posible violencia política contra las mujeres en razón de género. En consecuencia, esta autoridad considera que las medidas cautelares idóneas en el presente asunto son las siguientes. Solicitar el apoyo y colaboración de la Moral Meta Platforms Inc. para que, de no contar con algún impedimento legal dentro del plazo de 5 días contados a partir de la notificación respectiva, dé de baja temporal el contenido de las publicaciones alojadas en las ligas electrónicas. 2. Atendiendo a que a la fecha de emisión de esta determinación no se cuenta con datos generales o de localización de la o las personas propietarias de las cuentas y o perfiles señalados como denunciados, se instruye a la Secretaría Ejecutiva que una vez que se cuente con estos datos y de no haberse atendido la solicitud realizada por la Moral Meta Platforms Inc., se haga del conocimiento de esta comisión la actualización del supuesto para efecto de ordenar el cumplimiento de la procedencia de las medidas cautelares. 3. Ordenar el retiro temporal de manera inmediata de las ligas electrónicas. En virtud de lo anteriormente expuesto, esta comisión emite los siguientes puntos de acuerdo. Primero, declarar procedentes las medidas cautelares previstas en el apartado 6 del acuerdo. Segundo, vincular a la Secretaría Ejecutiva a fin de que dé seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas en el presente acuerdo. Tercero, comunicar a los integrantes del Consejo Estatal, del Instituto Estatal Electoral y a la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación para su conocimiento y efectos legales conducentes. Cuarto, solicitar el apoyo y colaboración a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral a fin de que en auxilio a las labores de este instituto local notifique el presente prohibido y haga entrega del oficio correspondiente a la Moral Meta Platforms Inc. Quinto, notifíquese a la parte denunciante de manera personal en el domicilio proporcionado para tales efectos y a la ciudadanía en general por medio de cédula que se fije en los estrados de este instituto. Sexto, instruir a la dirección jurídica de este instituto a efecto que realice las diligencias necesarias para el cumplimiento del presente. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias, secretario. Está a consideración dicho proyecto. Si alguien tuviera alguna observación, escucho en primera ronda. Muy bien, yo sí me voy a permitir hacer algunas observaciones. Si bien acompaño el sentido del proyecto, considero que nos falta reforzar bastante la argumentación para poder inferir por lo menos preliminarmente que estas expresiones constituyen o podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. Solicité desde la sesión anterior que se analizaran varias jurisprudencias que no contiene este proyecto y que considero que son muy importantes para ello. Desde la 22 del 24, que establece la metodología para analizar estereotipos de género dentro del lenguaje. La 14 del 24, que exige el estándar de debida diligencia y el análisis de los hechos de manera contextual, que si bien lo realiza el proyecto, pero no fundamenta o no estudia esta jurisprudencia. En un pie de página, en la página 34, sí ponen algunas sentencias que ni siquiera tratan de lo mismo y se ponen como referencia. Yo creo que también se debieron de haber analizado y estudiado. Y el analizar el tipo o los tipos de violencia que no se mencionan aquí y que sí debemos de hacerlo, especialmente con la violencia simbólica y la violencia psicológica, y aclarar también, porque esa es una obligación que nos pone el tribunal local en la sentencia REP 12 del 25, que estos análisis contextuales no deben de ser generalizados y lo realiza bien el proyecto, pero no señala de dónde proviene esta obligación. Entonces yo pediría que en el engrose se tomen en cuenta todas estas consideraciones y se refuerce, se robustezca el análisis del mismo.
¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz en primera ronda? Tiene el uso de la voz el consejero Víctor Yuri Zapata. Adelante, consejero. Gracias, Presidenta. Sí, coincido con las observaciones. Si bien es cierto, no es un engroso este proyecto, sí tiene que ver con la votación en contra que tuvo el proyecto que declaraba improcedentes en primer término. Entonces, pues todos estos elementos que señala la consejera presidenta fueron justamente señalados o advertidos desde aquel momento y por lo menos deberían haber sido integrados en la construcción del mismo. Entonces, comparto que para efectos de engrose se fortalezca la motivación, efectos de género, de todo, la violencia simbólica y psicológica. Gracias, consejero. En segunda ronda. Muy bien. Al no haber más participaciones, señor secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente con las consideraciones solicitadas. Conforme lo instruye el presidente, está a su consideración la aprobación de dicho proyecto con las consideraciones manifestadas por la consejera presidenta y el consejero Víctor Yuri Zapata Leos, quienes estén de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A ver, con las consideraciones realizadas. Consejera presidenta. A favor y con mis consideraciones expresadas. Gracias. Le informo, presidente, que el proyecto de acuerdo con las modificaciones anteriormente señaladas fue aprobado por unanimidad de votos de las consejerías presentes. Muchas gracias, secretario. Por favor, prosigamos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto al procedimiento especial sancionador IEE-PES-024/2025. Gracias, secretario. Por favor, sírvase de dar cuenta del proyecto. Como lo indica la presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de medidas cautelares. En el proyecto se propone declarar como procedentes las medidas cautelares en beneficio de la promovente por las consideraciones siguientes. A juicio de esta comisión, bajo la apariencia del buen derecho, se considera que existe base jurídica que justifique la suspensión temporal de la difusión de la publicación en comento, pues de las manifestaciones precisadas pudieran reproducir estereotipos discriminatorios de género que incitan a la violencia simbólica y psicológica en perjuicio de la denunciante. En consecuencia, esta autoridad considera que las medidas cautelares idóneas en el presente asunto son las siguientes. 1. Ordenar el retiro temporal de manera inmediata de la Liga Electrónica. En virtud de lo anteriormente expuesto, esta comisión emite los siguientes puntos de acuerdo. Primero, declarar procedentes las medidas cautelares previstas en el apartado 6 del presente acuerdo. Segundo, vincular a la Secretaría Ejecutiva a fin de que dé seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas en el presente acuerdo. Tercero, comuníquese a los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y a la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos y No Discriminación para su conocimiento de efectos legales conducentes. Cuarto, notifíquese a la parte denunciante por medio de cédula que se fije en los estrados de este instituto, al no haber señalado domicilio para recibir notificaciones en su escrito, y a la ciudadanía en general por medio de cédula que se fije en los estrados de este instituto. Quinto, instruir a la dirección jurídica de este instituto para que dé cumplimiento a las diligencias correspondientes. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias, secretario. A su consideración dicho proyecto, si alguien tuviera algún comentario, escucho en primera ronda. Muy bien, de igual manera me voy a permitir replicar pues prácticamente las mismas observaciones y solicitudes del proyecto que acabamos de aprobar con relación a el estudio de las jurisprudencias que mencioné, 22 del 24. Esto es muy importante, especialmente porque estamos hablando de inferir de manera preliminar estos estereotipos de género en el lenguaje. Entonces, esta es una de las principales jurisprudencias que deberíamos de estar estudiando, la 14 del 24, la 24 del 24. También en la página 31 incluyen como pies de página dos sentencias que no hablan de lo mismo y que no se estudian, no analizan los tipos de violencia, que insisto, es muy importante el análisis de la violencia simbólica y la violencia psicológica, y tampoco aclaran la resolución del tribunal local que nos obliga
a hacer estos análisis contextuales, pero no generalizados. Entonces, solicito que se robustezca este proyecto prácticamente en los mismos términos que el anterior. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz en primera ronda? Muy bien, en segunda ronda. Muy bien, al no haber más manifestaciones, secretario, sírvase a tomar la votación correspondiente con las manifestaciones que exprese. Conforme al estudio del presidente, está a su consideración la aprobación de dicho proyecto que nos ocupa. Quien esté con las modificaciones manifestadas por la consejera presidenta, quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor y con las manifestaciones hechas por la consejera Ávila. Consejera presidenta. ¿A favor? Le informo, presidenta, que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos con las manifestaciones vertidas por usted, por las consejerías presentes. Muchas gracias, secretario. Agotados los temas y no habiendo más asuntos que tratar, damos por terminada esta 19ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, hoy 7 de mayo del año en curso y siendo las 15:16. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.